Coméntanos un poco qué ha ocurrido, qué pasó justamente en este Centro Nacional de Migración, qué se maneja hasta ahora. Pues mira, lo que se maneja es que realmente esta tragedia es producto de un mal manejo que siempre se ha tenido de la situación migrante en México. Es decir, es una lamentable estadística el mal uso de todas las instalaciones que siempre se han tenido, el mal manejo de las personas, los malos recursos. Esto tenía que pasar tarde que temprano. Lamentablemente hay que verlo de esa manera, hay que entenderlo así, porque México no está ya en su capacidad del manejo de la situación migrante. Está totalmente rebasado, orillado por las políticas que se han generado en los últimos 4 años aquí en este país. Nunca se había tenido una tragedia de este tipo. México siempre ha sido un punto de contención ante los Estados Unidos en temas migrantes, pero nunca había tenido estas estadísticas y estos números, tanto de afluencia como de malos manejos en los recursos. Siempre había sido capaz hasta estos últimos 4 años en que se ha visto rebasado. Entonces, el mal manejo administrativo, el mal manejo de los recursos en este punto de control del puente de Ciudad Juárez con conexión con Stanton, es lo que lleva a esta lamentable tragedia. Definitivamente hay que destacar, hay que dejar de lado cualquier dolo al respecto. Es una lamentable tragedia, pero es producto, sí, por el mal manejo de los recursos. Víctor, veíamos que una fuente anónima que dio información a la agencia de noticias Reuters y al diario El País decía que habían sido detenidos 70 migrantes que aparentemente estaban involucrados en altercados de calle. ¿Se ha confirmado esta información? Sí se ha confirmado. La verdad es que, te repito, México ya está saturado en ese punto y llega un momento en que los puntos de contención son insuficientes. Tú puedes tener migrantes en la calle y están no detenidos, están de manera flotante. Cuando se da el mal manejo de las personas, la desesperación por no brindarles alimento, atención y demás, pues obviamente se desatan desórdenes sociales y precisamente es uno de los puntos por los cuales se llegó a saturar este punto en la noche de ayer, ¿no? Al hacer estas redadas, como les llaman aquí en México, hacinar a la gente en un mal estado de ánimo, tanto por hambre como por molestia, bueno, pues genera este desorden social y en algún punto se llegó a generar este tremendo incendio que nos arroja hasta el momento 39 muertes. Efectivamente fue por una saturación de una redada en este punto. Dicen que por tratar de protestar por lo ocurrido quemaron colchonetas. Así es, así es. Vaya, es un incendio que no podríamos llamar que fue provocado por la autoridad, no fue provocado por la misma gente, o sea, la misma gente no buscó eh, generar un incendio por un malestar, sino más bien fue una protesta, ¿no? Fue una protesta que se salió de control, que no se tuvo forma de controlar, de apaciguar, y que nos tiene en este trágico punto, ¿no? Pero definitivamente la falta de personal calificado para contener esta circunstancia es lo que tiene esta situación en este punto y esperemos que no suba la cifra de muertos, pero ya es una tragedia histórica en Ciudad Juárez, Así definitivamente. es. Trascendió que habían venezolanos dentro de las víctimas. ¿Tienes información sobre esto? No tengo el número preciso, pero sí sabemos que en su mayoría son venezolanos. Se ha manejado hermética la situación porque absurdamente, pues México tiene ahorita un, un, un cierto apoyo hacia los venezolanos, ¿no? Por estos temas que ha manejado el presidente López Obrador. eh, y lamentablemente sí es una mayoría, pero todavía se ha reservado el dato, se ha mantenido hermético en ese sentido.
Sí, desde que conocimos la noticia se habló de 39 personas fallecidas, no se han reportado heridos como tal. ¿Tienes idea de cuántas personas estaban en este Centro Nacional de Migración? Mira, este centro tiene capacidad para 100 personas aproximadamente. Estamos hablando de que el número que trasciende de detenidos era sobre 150. Entonces estamos hablando que estaba más del doble o cerca del doble. Y los heridos que se reportan ahorita serían cerca de 75 personas. Esperemos que de esas 75 personas, que algunos están en estado de gravedad, no pasen a la lista de los 39 y la eleven, pero si tú lo analizas desde ese punto, en todo momento las cifras están rebasadas y ese es el problema, ¿no? Demasiados detenidos que provocan a su vez demasiados heridos y bueno, tenemos una lista alta de muertos. Víctor, tú que eres periodista, ¿cómo ves el tema de la migración venezolana? Mira, definitivamente es un proceso que está sufriendo toda Latinoamérica, Venezuela en particular, por la situación económica y la situación política, yo te diría. Hay países en Latinoamérica que la situación económica la toleran, más no la política. La situación política hace que pierdas la esperanza y que tomes esta situación extrema de migrar. Latinoamérica tiende a migrar hacia Estados Unidos en todo momento, pero en estos particulares últimos años se ha agravado definitivamente. Nosotros aquí en México recibimos a toda Latinoamérica sin ningún problema, porque sabemos que no vienen a quedarse a México, buscan cruzar a los Estados Unidos, es el principal objetivo. No obstante, en México ha tenido una muy ligera saturación en cuanto a la afluencia de venezolanos y no ha habido al menos ningún malestar. En México no hay malestar social por una nacionalidad en particular. La verdad es que los migrantes siguen siendo bienvenidos, pero siempre se sabe que van de paso a los Estados Unidos. Y lamentablemente en el norte, en la ciudad de Juárez, es un cementerio de migrantes. No llegan muchos a los Estados Unidos y muchos ya no se quedan, sino que fallecen en su intento, ¿no? Entonces es una situación trágica que ha venido creciendo y que esperamos que se vaya conteniendo conforme la economía mejore. Definitivamente es un tema político-económico. Sí, hemos visto testimonios donde los migrantes señalan que no hay suficientes albergues para la acogida de tantas personas y también el Así es. retraso en los documentos que les permitan transitar libremente por el país y el retraso en sus propias demandas migratorias. Puertas adentro en México, ¿cómo ven los ciudadanos mexicanos el abordaje que le ha dado el presidente al tema migratorio? Mira, México ya deja de estar contento con ese tema porque, te repito, no, porque estamos rebasados. Llegas ya a ser, no molesto, pero sí te diría que incómodo el que no se le pueda dar atención a los migrantes, correcta. Toda la zona fronteriza sabe y convive con el migrante. El mexicano no tiene problema con el migrante, el mexicano entiende la situación, el mismo mexicano es migrante, entonces es una situación entendida, pero que en los últimos años ha sido totalmente rebasada. Y no podemos decirle a nuestro gobierno, oye, apoya más a los migrantes, porque de por sí no nos apoya a nosotros el país. Entonces, estamos totalmente rebasados, pero es algo que entendemos entre todos y que no genera una molestia general. O sea, es una molestia tolerada, pero que sí vemos que está ya saturada desde hace 4 años. En este momento que se dan este tipo de tragedias es cuando decimos, ya ven cómo ya estamos saturados, ya ven cómo las políticas no son correctas, nosotros no podemos ser el patio trasero de Estados Unidos con esta situación migrante porque no nos da para la economía para eso tampoco. ¿No ha sido lo suficientemente frontal el presidente mexicano con las políticas migratorias de Estados Unidos? Definitivamente no, definitivamente ha solapado la situación, ha tolerado los señalamientos y las imposiciones de los Estados Unidos, ha consensuado muchas cosas y ha aceptado otras tantas que no podemos soportar en temas económicos, al grado de que tenemos puntos
saturación en todos los puntos migrantes, como es el caso de Ciudad Juárez. Me parece que debería ser un tanto más honesto y firme y decir, señores, yo les puedo ayudar, pero no me alcanza el dinero para ayudarles. Esa es la verdad. No me alcanza la gente, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no me alcanza el espacio, y hasta aquí llegamos. Ese es el problema. No ha habido firmeza en ese sentido, ni honestidad. ¿Cómo el tema migratorio ha afectado a estas poblaciones fronterizas, como es el caso de Ciudad Juárez? Mira, honestamente te lo digo, el migrante se adapta, la zona fronteriza se adapta. No hay un problema social generalizado, digamos, no hay drogadicción en exceso, no hay violaciones en exceso, por absurdo que suene el término. Es una situación que la frontera misma acepta y tolera, pero cuando hay picos como estos, cuando hay pequeños desórdenes sociales, pues estamos teniendo muertes como consecuencia. El mexicano en la generalidad no tiene problema con el migrante, no hay un rechazo hacia los migrantes, ni mucho menos, más bien es la situación la que ya no da, el alimento es el que no alcanza y el espacio. ¿Cuáles han sido esos testimonios que más te han impactado como periodista? Mira, a mí me ha tocado vivir las situaciones de los migrantes en cuanto a las rupturas familiares. Me parece que eso es lo más trágico, que llegue un papá, una mamá y dos hijos a la frontera y que los hijos queden a la deriva, que solo cruce el padre y que la madre se quede en la frontera, que se dedique a la prostitución. Me parece que son el tipo de historias desgarradoras que terminan con las familias y que terminan con el sueño migrante de poder tener un mejor mañana. Me parece que es en la familia donde realmente se vive la tragedia. Si tuvieses la oportunidad de cambiar las cosas, que lo haces cada día desde tu trinchera periodística, ¿qué harías? Mira, definitivamente tendríamos que tener una política migratoria a lo largo del país, no únicamente en la frontera norte. Estamos hablando de que México lo podemos dividir en la zona norte, en la zona bajío, ¿no? En la zona centro. Desde la zona sur debería tener un control más estricto el tema migratorio. Es muy fácil entrar a la frontera sur, pero conforme vas accediendo al país, se va complicando más todo y se llega a saturar la zona norte. Este punto, esta tragedia que estamos viviendo el día de hoy, precisamente es una saturación del punto norte, de un solo punto, que es Ciudad Juárez. Pero si tuviéramos una política migratoria más ordenada, más estructurada, podremos disiparla, ¿no? A lo largo de todo el país y irla amortiguando para que no sea un gran tapón la zona norte. Y eso implica recursos. Ese es el gran problema. El gran problema de esta migración con la que México ya no está pudiendo es el tema del recurso, que no se tiene y no se puede administrar de mejor manera. Sí, entiendo. Les recuerdo a la audiencia que más adelante estaremos conectando con la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estaremos extendiendo el horario del programa para llevarles a ustedes esta completa cobertura, esperando se pronuncie sobre este tema. Víctor, nos gustaría conocer cuál es la situación actual de los albergues en México y si hay migrantes que en este momento estén a la intemperie buscando justamente el apoyo. El dato que tengo precisamente es esto, dato no oficial, repito, dato no oficial. El dato oficial habla de 25 heridos, son 75 personas heridas a la vez detenidas, pero que están recibiendo atención, y hay 10 personas que todavía se encuentran en estado grave, esperando no perder la vida. Así de trágico está el dato. Sí, qué fuerte, de verdad que es lamentable. Con respecto a la situación actual de los migrantes, nos hablabas de que los centros de albergue no se dan abasto para atender a tanta gente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quedan en la calle? Están en la calle, literalmente. Tú, al ser un migrante detenido, por así decirlo, deberías estar en un lugar, tener un techo, un alimento básico, ¿no? Y tener un área de aseo. Es un punto migrante normal, pero no es así. Entonces, eh, te diría que son privilegiados los que están dentro de este punto y que están detenidos, ¿no? Prefieren estar ya en algún momento detenidos a estar fuera en la calle
sabiendo que no van a poder tener ni alimento ni área de aseo. Entonces sí estamos en una situación ya bastante grave en cuanto a la saturación. Ya no da más para la situación migrante los puntos que tenemos. Sí, hay reportes y testimonios de muchos migrantes que hablan acerca de los peligros que tienen que afrontar en México. Quisiera que nos reseñaras un poco desde tu experiencia cuáles son esos peligros a los que se exponen y muchos de ellos caen porque les venden unos supuestos paquetes turísticos para llegar aquí a Estados Unidos y no saben realmente cuál es la realidad. Pues mira, te voy a dar información muy cruda. Espero que no ser demasiado crudo para tu auditorio por el horario, pero el principal peligro es desaparecer en cuanto a que sean tus órganos utilizados y vendidos, ¿no? Ese es el principal peligro. El segundo principal peligro, pues es que como mujer seas víctima de trata de persona, ¿no? Y que seas incorporada a redes de prostitución, dependiendo tu apariencia física, ¿no? Si tu apariencia es, perdóname la expresión, un tanto atractiva, pues eres candidata a ser víctima de trata de persona. Ese es el segundo más grave. El tercero, pues es que te vuelas esclavo literal, como hombre, eres reclutado por el crimen organizado y eres incorporado a las filas, ¿no? de los diferentes cárteles que operan en la zona norte. Esos son los tres principales peligros que los venezolanos y todos los migrantes están padeciendo en la zona norte del país. ¿Desde hace cuánto tiempo para acá tú sientes que la situación se ha agravado desde el punto de vista migratorio? Definitivamente es un tema de 4 años. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha estado en una curva de aprendizaje muy ineficiente y ha generado estos picos de saturación. Ha habido reacomodos político-económicos y te diría que de poder en cuanto a crimen organizado que han llevado estas curvas de aprendizaje durante estos 4 años en los que el crimen organizado ha elevado sus números en cuanto a víctimas, en cuanto a zonas de poder, intercambios de cárteles, y sí han sido 4 años muy difíciles para México en ese sentido. ¿Hechos similares al ocurrido el día de hoy se han registrado en México o este ha sido el más fuerte de todos? Yo te diría que este caso es único. El hecho de que existan muertos por una negligencia, por un conflicto interno, por un problema que se ha desatado en un centro, es único. Ha habido muertes eh, aisladas por problemas, por pleitos, ¿no? Algún acuchillado, algún ahogado, pero casos muy aislados. La verdad es que el migrante en los centros de migración sí sufre maltrato, sí sufre vejación, pero no asesinato, ¿no? Esto es algo único, es una gran tragedia, lamentable desde todo el punto que lo veas, y está totalmente fuera de estadística. Se habla en esta información preliminar de que las personas estaban encerradas en celdas con candado. ¿Esta información se ha confirmado? ¿Es lo usual? ¿Y tienes ideas sobre el tiempo de respuesta de las autoridades para trasladar a las personas? Mira, no hay tiempo de respuesta, te diría que es lo usual, la gente se encuentra detenida, ¿no? No se encuentra bajo voluntad propia, sí son personas que se encuentran bajo detención, sí se encuentran bajo llave. Aquí el problema es que al momento que se desata el incendio, pues no se activan los protocolos que se deberían de tener, es una gran falla del centro y se genera esta tragedia, ¿no? ¿Cuáles son Entonces, en esos parte, protocolos, Víctor? protocolos aquí en México le llamamos protocolos de protección civil, ¿no? Que tienen todas las instituciones federales y estatales al momento de que hay un problema, ¿no? De incendio, bueno, pues se abren puertas sin ningún problema, todo el mundo sale independientemente de que estés en un centro de atención y esto no ocurrió, entonces me parece que la parte trágica de la historia
es los testimonios de saber a la gente detenida y morir incendiada. Eso es lo más trágico de este lamentable episodio. Si todos estamos muy atentos a lo que va a ser el pronunciamiento del presidente, ¿qué se espera normalmente cuando ocurre una tragedia como esta de parte de un presidente de una nación? Híjole, de parte de nuestro presidente López Obrador, no espero gran cosa. No espero ni siquiera que acepte la situación. Espera Víctor, que gracias. algún Disculpa lamento. la interrupción. Vamos a hacer una pausa porque vamos Adelante, a conectar con la conferencia de prensa del presidente Obrador. Adelante. adelante. De migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda. Y ahora sí vamos a la información médica, por favor. Víctor, estamos de vuelta con más de la entrevista. Veíamos el pronunciamiento Sí, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tenemos en mano el comunicado que emitieron el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de la Gobernación. Lamenta el fallecimiento hasta el momento de 39 personas migrantes extranjeras derivado de un incendio que se originó poco antes de las 22 horas del este de este lunes en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Esta autoridad informa que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y en su caso se proceda en consecuencia. El presidente hablaba de que los migrantes habían sido notificados de que iban a ser deportados y en protesta en la puerta de este albergue incendiaron las colchonetas sin pensar en que iba a derivar en una lamentable tragedia. Quisiera que nos hablaras un poco sobre estas primeras impresiones que tuvo el presidente López Obrador, donde confirmó la presencia de venezolanos. sí, pues lamentablemente yo te diría que el presidente López Obrador no acepta que estamos en una situación de saturación. Todo migrante sabe que al momento de ser detenido será procesado, será deportado. Me parece que el fingir sorpresa porque fue una protesta lo que se generó es hasta inocente, ¿no? Y definitivamente habría que hablar de la negligencia del manejo del centro, habría que hablar de la negligencia de la saturación del centro, habría que hablar de las fallas administrativas de este y muchos centros de migración, pero no es así y pues me parece que es una declaración vaga, acepta la circunstancia, pero es una declaración vaga. Dicen que en su mayoría son centroamericanos, pues sí, la gran mayoría siempre son centroamericanos. En México
no creo que están ni siquiera dando un dato inteligente, lamentablemente, pero pues así es como ha llevado la política migratoria México, de manera mediocre, de manera ineficiente y de manera dolosa. Aquí sí podría decirte que me parece doloso señalar, más bien no señalar las verdaderas circunstancias de toda esta situación, que es la saturación y el mal manejo. Sí, incluso dijo que eran venezolanos porque le preguntaron los periodistas. Ya para Sí, cerrar, porque se nos acaba el tiempo, Víctor, y agradezco enormemente que compartas con la audiencia esta información de valor. ¿Cuáles son los elementos que tú tienes en tu análisis para determinar que tú ves que hubo negligencia con el manejo de este caso? mira, que definitivamente es un número muy alto de víctimas. Esto habla simple y sencillamente de la saturación de un centro. El que tú no hayas podido controlar a cierto número de personas en una protesta habla de una saturación de un centro, es un reflejo directo de cómo se está dando la situación migrante en México, de cómo en nuestro país no puede con estos números y que son números impuestos estadísticamente por los Estados Unidos. Este trabajo no nos tocaría hacerlo a nosotros, pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo mal. Lamentablemente hoy 39 personas están pagando ese precio. Gracias por tus palabras y por tu tiempo, Víctor. Seguimos en contacto. Feliz día para ti. Igualmente, excelente día para todos. Era Víctor Cabrera, director de BCN Noticias en México, brindándonos su visión como periodista de este lamentable suceso que hasta ahora ha dejado 39 personas fallecidas.